Tema muy de preparación, de amonestación, acerca de la manera en que podemos nosotros ser movidos de nuestra doctrina, de nuestro conocimiento, sembrar la duda de lo que nosotros sabemos. Sabemos la presentación de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que esto no es normal. El mundo cambió. Ayer escuchaba que si alguien quisiera describir el mundo en que vive, nosotros nos ha tocado una época de radical cambio, los que tenemos más de 40 años. Nos tocó un mundo diferente cuando en nuestra juventud, y hoy es un mundo totalmente diferente. El mundo cambió y los que sabemos las escrituras sabemos perfectamente de qué se trata. Sabemos que está a punto de terminar los 6,000 años. Los 6,000 años que ya los anunciaba mucho Elena White. Estamos a punto de terminar estos 6,000 años. El tiempo está por llegar a su fin. Estamos viviendo la parte final del tiempo del fin. Y entonces Satanás tiene mucha tarea sembrando dudas. Y como dije en mi oración, pues el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Eso se refería el profeta Jeremías. Y pues hoy puede suceder lo mismo. Entonces hay que estar muy atentos. Hay gente que le llevas el evangelio, que tiene sembrado cierta religiosidad, es decir, catolicismo o cristianismo, pero detrás de todo hay ciertas dudas. El enemigo se ha encargado de presentar situaciones como que es algo imaginario, esto es mental, esto es sutil, esto es para alimentar la mente del bien, pero no porque sea una realidad que sí existe un ser supremo. Y el diablo, pues no es algo, un ser personal, más bien es algo imaginario, es una manera de representar lo malo, nada más, pero no es un ser personal. Hay tanta, tanta palabrería, tanta duda que ha sido sembrada en la gente. Roma se ha preparado precisamente para este tiempo final. Y entonces ha educado, ha metido doctrina, tanto en los medios de comunicación como en los sistemas educativos. Ha metido doctrina especial para hacer creer nuestra historia, que venimos de una evolución, que venimos de, no por una creación, sino más bien por una evolución. Entonces empiezan a meter temas, la gente la maleducan, le hacen creer fábulas y finalmente toman potencia y después les dice, no, ustedes tienen libertad de pensamiento, cada quien que piense lo que quiera, lo que tú creas, eso es correcto. Tú piensas, pero ya los adoctrinó. Entonces a eso le llama agnosticismo y ves cómo con mucho orgullo la gente dice, yo soy agnóstico, como si eso fuera algo diferente y eso fuera algo digno de presumir, cuando realmente lo que estás diciéndote, Roma, di lo que tú quieras, lo que tú pienses, yo ya te adoctriné. Entonces ese agnosticismo los lleva a un autoengaño, un error muy fuerte porque les oscurece perfectamente, profundamente la verdad y no pueden encontrar el conocimiento verdadero porque ya les manipuló las mentes. Entonces, lo que tú creas, eso es, y la gente cree lo que él cree y quiere creer. Y entonces aquí esto aprovecha el enemigo para introducirse aquí en estos grupos con gente que tiene un evangelio, pues por costumbre, por educación, por tradición, porque lo hace sentir bien, pero realmente no en la profundidad y en la obediencia, y mucho menos en el conocimiento. Entonces empiezan a meter en un tema dentro de estos grupos y la gente de afuera los ve que son tibios, que él hace lo que él quiere porque finalmente él no viene a una obediencia, él viene a los grupos religiosos por por una tradición, por una costumbre, por entrar en un club social, por sentirse bien en su alma, en limpiar sus sentimientos, pero realmente el fondo de esto es, es el trasfondo es otro. Realmente pueden dar una mala representación ante los demás porque no es alguien que esté viviendo acorde a lo que las Sagradas Escrituras, y de ahí es lo que la gente critica.
La gente dice, ¿cómo puede ser alguien cristiano? Y ve cómo funciona. Él toma, él bebe, él es adúltero, él es mentiroso, él le gusta robar, él le gusta. Entonces hacen una muy mala representación del verdadero cristianismo y desvirtúa el la verdadera persona que Dios quiere hacer en nosotros, de ese amor que debemos tener al prójimo y ese amor a nuestro Creador, a nuestro Dios, y no hay una representación formal porque no somos dignos representantes de estas comunidades que deberíamos ser un ejemplo a la sociedad. Entonces, de aquí se aprovecha el enemigo para, para tratar de desvirtuar y decir, mira cómo se comportan. Y de ahí el catolicismo, ¿no? Entonces, hablando de la pederastia, de la homosexualidad, de los errores graves que traen dentro de las iglesias, no solamente la católica, hace que sea una mala representación. Entonces, la lucha es fuerte, más en estos tiempos. Entonces, las acechanzas del enemigo de las almas hoy está en toda su profundidad y pues nosotros tenemos que estar preparados. Dice así, dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Satanás redobla esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre, para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas, en la impenitencia, esto es hasta que termine la obra mediadora del Salvador y ya no haya más sacrificio por el pecado. Hay una tarea muy fuerte de aquí a que termine el juicio investigador, de aquí a que Cristo se retire de estar como intercesor y salga del lugar santísimo. Es la tarea que ahí va a tener Satanás engañando, 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 y pues se vale de estos medios. Dice, cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia, en el mundo, Satanás está a su gusto. No corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Entonces, el objetivo es engañar, tener al mundo sumido en tinieblas, en la impenitencia, en desobediencia, hasta que termine la obra mediadora. Hay una tarea, él sabe, lee perfectamente la Biblia, aunque queda claro, leímos en otro momento, cuando leíamos Mateo 24, que cuando Cristo se retire del lugar santísimo, el propio Satanás no se dará cuenta. Y es cuando aparecerá los falsos cristos, ven aquí se encuentra, ven allá se encuentra, hará apariciones, nunca podrá imitar la gran presencia de nuestros dioses en los cielos, como el rayo que sale del oriente y va hacia el occidente. No, no lo podrá hacer, andará caminando y dirá que por ahí se encuentra. Pero él mismo ni siquiera sabrá cuándo se termine. El engaño va a perdurar, va a tratar de deshacer estos pequeños grupos. Sabe que él está vencido y él trata a toda costa de destruir todo lo que Dios está planteando para conseguir un pequeño grupo de redimidos que ya hasta cifra tiene, número tiene de los redimidos, pero el Satanás en todo momento está actuando y tenemos que estar alerta para no ser movidos por vientos de doctrina, para no ser movidos de nuestro evangelio. Es como dije al principio, puedes estar metido y sentir la presencia del Espíritu Santo. Puedes estar en comunión llevando el Evangelio, pero en cuanto tú haces un alto, un paréntesis, y empiezas a vivir con el mundo y empiezas a hacer tus transacciones y empiezas a hacer tus cosas personales y le das más atención que a la comunicación directa con Dios a través de la oración, a través de la lectura, y esto reflejado en la obediencia de los mandamientos. En cuanto tantito sin que hagas cosas malas, simplemente que te despegues de la comunión con Dios. En ese momento pasan muchas cosas en la mente se nubla, el entendimiento se entenebrece, no hay manera, o sea, no puede uno poner un espacio
de descanso en apariencia de estos temas, no podemos perder la comunicación con Dios. En el momento que eso pasa, se pierde completamente y yo les quiero dar mi testimonio. Por a cuestiones de trabajo me absorbió las últimas 6 semanas mi tiempo. Estuve Estuve preparando siempre un tema agradable, siempre un tema bueno, bonito, que me daba regocijo por haber encontrado un tema de trascendencia, y estuve presentando muchas cosas que me agradaban y que yo me sentía satisfecho, pero al descuidar mi trabajo, de momento apareció la situación donde no venía a mi mente nada, no encontraba nada. Era difícil integrar textos bíblicos y no hice cosas más allá del perder la comunicación constante como la habíamos tenido y se pierde. Volví a hacer oración, volví a integrarme y nuevamente el reflejo de la luz que Dios nos puede dar vuelve a aparecer. Y eso me hizo encontrar estos temas, este tema que hace 4 años había yo presentado, que son estas acechanzas del enemigo, para poder estar alerta en todo momento y no perder esa comunión. Ahí está el gran detalle de cómo no seas vencido. Cómo no seas vencido, porque en cuanto eres vencido, en cuanto tú haces un descanso, haces una falta de comunión, una falta de obediencia, viene un entorpecimiento de nuestras mentes y no puede pasar. Es una guerra, entendámoslo, es una guerra y son contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, no es contra seres humanos, es realmente con seres más poderosos que nosotros, y solamente de la mano de Dios podemos permanecer en la línea, porque esto es una gran batalla. El tiempo está encima, los eventos están sucediéndose, y cuando yo hice oración me fui a ver los temas y yo decía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué todos estamos hablando? Salgamos de la ciudad, sí, 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 la alimentación debemos cambiarlo y no se puede y no avanzamos y no avanzamos. Y entonces me encontré muchos temas muy bonitos que dice, ¿qué tienes que hacer con tu herencia? ¿Qué tienes que hacer con tus propiedades, con tus casas? Entonces, la próxima semana les tengo ese tema muy bonito, que tenemos un contrato con Dios. Tenemos un contrato, Él hizo un pacto con nosotros y lógicamente los que queremos estar con Él, tenemos un contrato con Él, un pacto. Entonces, ese contrato no lo podemos hacer valer solamente de allá para acá, sino nosotros tenemos que corresponder con esa generosidad, con esa benevolencia, con esa gratitud que tiene que reflejar lo que realmente nosotros estamos queriendo representar, un siervo de Dios. Entonces es un tema de gran trascendencia y encontré muchas respuestas a estas dudas, que cuando uno empieza a comunicarse con Dios de corazón y empieza a decir, ¿qué tengo que hacer? No veo el camino, no veo siervos de Dios que quieran trabajar. Todo el mundo tenemos la tentación, la sensación de hacerlo, pero nadie estamos haciendo algo. Solamente, sí. Me recuerda cuando nos hacía burla mi compañero de la tesis. Teníamos todo el año para hacerla y ya faltaba un mes y, oye, amigo, la tesis, sí, hombre, la tesis, no la hemos hecho, no la hemos hecho ya. Limpiábamos nuestro corazón y nuestra alma y otra vez no lo hacíamos. Hasta las últimas semanas había que empezar a trabajar día y noche, cuando pusimos en riesgo una graduación que vas fomentando por tantos años por un descuido. Y así puede pasar. Esta vida eterna se nos puede esfumar de las manos por un descuido. Entonces, no perdamos nuestra salvación, no habiendo conocido todas estas cosas profundas, primero de la existencia de Dios, primero de la guerra que hay, la gran controversia que hay entre Cristo y Satanás, en esta gran controversia que hace que Satanás quiere interponer la ley y sabe que el que no respete la ley provoca muerte, entonces hace en todo momento caer en tentación. Es importante estar siempre alerta, porque esta es ponerse, dice, pongamos, estamos en guerra,
pongámonos la armadura de Dios, y esto es lo que tenemos nosotros que hacer. Pues bueno, es un tema verdaderamente de reprensión, de estar alerta de lo que está por suceder y no cesar en esa comunión y en esa obediencia, en esa tarea de tratar de ganarse, ser sus colaboradores, de ganarse ser hijos adoptivos, porque finalmente nosotros no somos israelitas, somos un pueblo de Israel espiritual y tenemos que ganarnos un puesto en ese lugar. Y para ganárselo hay una gran competencia. Y la competencia siempre estuvo, pero hoy nos han avisado que vienen los de la hora undécima. No sea que sean arrebatadas nuestras coronas. Y mientras nosotros estemos fomentando la tibieza, puede suceder que al final perdamos poco a poco nuestra credibilidad y las cosas se van a poner complicadas. Las cosas no se van a poner, ya están complicadas, pero van a ir en aumento. Entonces es un momento de preparación. Y es importante, pues, que el pueblo de Dios no se encuentre en tinieblas ni en impenitencia. Esto tenemos que estar listos porque no sabemos cuándo la obra mediadora de nuestro Salvador va a estar vigente, ya sea porque termine el periodo o ya sea que porque nosotros ya hayamos sido pesados en balanza y vayamos al sepulcro. Entonces, los temas, los engaños, son acerca de estos temas. Por eso dice, el ministro prepara el tema, toma nota el malo, impide que asistan por algún negocio, impide que no se presenten, que no estén, y que si asisten, empieza a hacer la discordia, busca errores en los asistentes, tanto de carácter como de credo, y aquí es donde entran los cristianos que vienen por una tradición, pero que no realmente viven realmente el evangelio, realmente solamente es una costumbre, son los que meten aquí, son los acusadores que están inmiscuidos entre nosotros y que nada más en todo momento están viendo a quién acusar, quién se portó mal, tratando de conocer las vidas de los demás. Y aquí nos ha pasado en los grupos, que llegan gente, se comportan como grandes cristianos, pero realmente lo que vienen es a generar discordia, toman nota de cada uno, ven los errores de cada uno, se profundizan en las vidas de ellos y luego hacen popular lo que encontraron. Entonces desvirtúan principalmente al predicador, desvirtúan a los hermanos y desvirtúan el evangelio. Entonces nosotros tenemos que estar listos que dentro de nosotros va a haber estos acusadores, estos que vienen en representación de Satanás como acusadores, porque el gran acusador pues es realmente Satanás. Estos son agentes de Satanás, como dice Apocalipsis 12:10, lo voy a leer. Este texto está importante, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ese gran acusador es el representante de estos acusadores que vienen a infiltrarse entre nosotros, que solamente vienen a conocer más del Evangelio para poder torcerlo más, vienen a distorsionar y desvirtuar al predicador, al hermano, como dije hace un momento, y realmente solo se inmiscuyen, actúan como si fueran verdaderos cristianos, pero realmente vienen a sembrar un veneno y a distorsionar todo el evangelio y a hacer discordia, y lo logran. Grupos enteros muchas veces se deshacen por estos tipos de acusadores que vienen en representación de Satanás, vestidos como verdaderos cristianos, pero no lo son. ¿Puedo Dice que opinar? hace pasar a los siervos como engañadores o como engañados y en todo momento están atentos para distorsionar el evangelio. Dice, por sus frutos los conoceréis. Falsos cristianos aceptan algún principio de verdad, pero no guardan la ley de Dios, aceptan falsas doctrinas. Entonces, aunque estén entre nosotros, ellos traen sus doctrinas. Ellos creen hablar en lenguas, creen tener un evangelio diferente, pero bueno, vienen aquí porque
tratan de aprender algo, pero realmente vienen a ser los acusadores. ¿Puedo hacer un comentario, Te por hacen favor? creer que lo que... Sí, Favor. sí, hermano, Es que adelante. en referencia a esto, fíjate, en mi opinión, esta es mi opinión, Sí, sí, vienen sí. en representas, dicen venir en representación de Cristo. Esto es lo peor Ujú, porque Judas, ¿acaso no representaba a Cristo? Sí. Balaam, claro. Balaam, tenemos a, ¿cómo se llama? La mayoría de los traidores en el campamento decían venir en representación de Cristo. Entonces, Satanás quiso representar a Dios ante los demás ángeles. Y entonces es ahí donde, fíjate, un pueblo puede resistir o puede sobrevivir ante los, los corruptos, los mañosos, los, los malos, pero no puede resistir ante los infiltrados. Entonces el ataque siempre viene por dentro, de adentro. Entonces no viene de afuera precisamente. Satanás se tiene que vestir como ángel de luz. Y es esa manera que trató de hacer caer a Jesús en el monte de la tentación. Y eso es lo peor, porque vienen vestidos como nosotros, dicen, profesan aparentemente nuestra doctrina, y es ahí donde viene la gran tragedia, como ocurrió cuando Balaam y Balac, que el pueblo hebreo sufrió por un traidor Balaam, que era líder, que era profeta de Dios, y por medio de él murieron miles de hebreos, y estuvo a punto de sucumbir la obra, todo por un infiltrado. Entonces hay que tener cuidado mucho. La Biblia de hecho nos advierte de lobos rapaces vestidos de corderos, y eso es lo peor, ver a obreros fraudulentos que se disfrazan de la gracia de Cristo para poder engañar a los incautos. Por eso es que debemos de estar siempre velando, por eso Dios nos dejó los pilares Se corta. fundamentales, ¿verdad? Y eso era mi comentario, gracias. Sí, se cortó la última parte. Sí, hay una mala señal. Sí, Bueno, que pues obreros sí, fraudulentos, eso es todo, que vienen ya. disfrazados, Sí, eso es todo. estos acusadores vienen bien representados. La hermana Elena White los describe muy bien en este capítulo 33 de las acechanzas del enemigo. Dice, siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad, que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no está de acuerdo, o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos. Siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Nadie necesita dejarse engañar por ellos. Fácil es ver la afiliación que tienen, el ejemplo que siguen y la obra que realizan. Por sus frutos los conoceréis. Su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Esto, esto es fuerte, pues hay que estar. Yo recuerdo mucho cuando empezamos con estos grupos de sostén propio allá por el 2013, llegaba un contador de profesión contador y que servía a las escuelas católicas de ahí de Lomas Verdes, pero que también era parte del tesorero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
y venía y tomaba nota de todos, dónde vives, dónde trabajas. Era un hombre abiertamente, no le importaba que yo dijera enfrente de él, no, no le den datos, no, no le den sus datos a este señor, es un infiltrado. No le importaba, él seguía pidiendo datos. Y la gente se los daba, curiosamente, a pesar de mi amonestación. Entonces hay abiertamente quien viene y ahí están escondidos, pero ahí están y son los que van y hablan y hacen cosas y distorsionan el evangelio y hacen la disrupción de estos pequeños grupos que es donde está trabajando Satanás. Se fue a hacer guerra contra el remanente, con los guardadores de los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí está la verdadera guerra. Entonces, pronto estos grupos, de hecho, existen y pues se han hecho una superdivisión de subgrupos que se han ido juntando y juntando y a la vez, pues con una distorsión del evangelio como ya lo hemos sabido, los de la vara del pastor, los reformistas, los pancartistas, los davidianos y gran grupo que se ha ido disolviendo y rearmando, y hoy día los israelitas mesiánicos. No Hay se ve todo la un imagen, tema, ¿perdón? no se ve la diapositiva. No se ve, y yo creo No. que los demás lo Sí, ven. sí, así es, ahí está. Ay, Dice no. los acusadores. Los acusadores. Sí, Ah, esa es. es la que estoy viendo, los acusadores. Ay, yo no Sí. la veo. Ah, Voy a estar. Bueno, como hay grabación, continuamos. Dice, entonces dentro de esto también viene, aparte de los acusadores, vienen los falsos pastores introduciendo falsas doctrinas. Entonces esos falsos pastores introducen falsas doctrinas. Entonces muchos salieron de las iglesias, pero siguen escuchando a sus pastores con sus falsas doctrinas. Y como muchos de ellos tienen doctrinas muy bonitas, son elocuentes, hablan bonito, convincentes, traen una base bíblica importante, pero muchas veces distorsionan el evangelio. Y entonces, en algunos puntos sí se resbalan, sí hacen cosas y la gente, a pesar de que se equivocan, sí le hacen caso porque siguen escuchándolos y pues uno tiene que efectivamente escucharlo todo y retener lo bueno, pero si no tienes una base bien cimentada, entonces sí te puede llevar en su viento de doctrina. Más los que ya conocidos, los que sabemos que son absolutamente engañadores, pues de ningún modo se puede estar escuchándolos, ¿no? Pero sí tenemos que estar alerta que esos falsos pastores sí tenemos que estar alertas porque en la Biblia los refiere bien, ya lo hemos hablado aquí, Apocalipsis 22:15, donde dice, y los perros se quedarán afuera, y los fornicarios, y los homicidas, y los mentirosos, todos ellos se quedarán afuera, y va por delante los perros se quedarán afuera junto con los homicidas y los mentirosos. Realmente tiene que ver con estos perros que en Filipenses 3:2, en Isaías 56:10 habla como son estos engañadores que ya lo hemos hablado aquí, pero pues vale la pena recordarlos porque hay versiones bíblicas que tratan de limpiar estos nombres, pero realmente les voy a leer una Biblia con algo mejor. Dice el capítulo 56 de Isaías, del 10 al 12. Sus atalayas son ciegos son todos ellos ignorantes, todos son perros mudos, sus atalayas, que no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Sí, ellos son perros comilones e insaciables, sus pastores que no pueden entender, todos ellos miran por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de licor y será el día de mañana como o mucho más excelente. Esos son engañadores y son esos perros mudos de Apocalipsis 22:15 y Filipenses 3:2 también te da una reseña de esos perros mudos y pues cuesta trabajo más cuando ya se tiene una
credibilidad profunda y cuando piensan que lo que él diga, eso es una ley y siguen a hombres en vez de seguir a Cristo. Dice Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pues guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Entonces a ellos se refiere justamente. Oseas 4:6 dice, el sacerdocio, por cuanto tú te, sacerdote, por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tu descendencia. Entonces hay una recriminación sobre los pastores y los sacerdotes en todo momento. Oseas 5:1 también los recrimina. Y para ellos, pues como ya hemos hablado en otra ocasión, les tiene un castigo especial a ellos. Ellos tienen un castigo, dice que ellos, voy a leer Apocalipsis 19, versículo 20. Dice, hablando del castigo a estos señores, a estos pastores, a estos perros mudos. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, o sea, el falso pastor, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, la bestia y el falso profeta fueron echados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y luego dice en el 20:10 que será echado estos dos en el mismo lago de fuego con Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el falso profeta y la bestia van a estar en el mismo lago de fuego donde será echado el diablo y Satanás. El diablo que también que es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Entonces estos castigos, estos engañadores, pues estos temas nos hacen reflexionar que no podemos estar, que porque es un teólogo, es un ungido, y un teólogo, como hemos hablado aquí, pues finalmente es un filósofo. Es un filósofo con una doctrina completamente católica y que realmente su credibilidad realmente prácticamente yo me atrevería que se va a la nulidad, porque tiene una doctrina diferente y viene aceptando. Además, si se sientan dos juntos, es que se han puesto de acuerdo. Y si ellos han aceptado que los sacerdotes estén inmiscuidos dentro de la iglesia adventista, hablando como ejemplo, que es lo que tienen el alerta de que no lo hagan, con lo que no se junten con la gran ramera, que no hagan alianzas, y sin embargo vinieron y hicieron alianza en un ecumenismo, llevándonos a un ecumenismo en puntos comunes de doctrinas y renunciando al verdadero evangelio, como sucedió en 1957 y que se ratificó en 1980 una doctrina nueva, porque hasta ahí fue ratificado en 1980 la Trinidad. Y hoy día los cristianos adventistas que tienen más de 50 años y 60 y que saben esa historia, pues se convirtieron a esa Trinidad. Tristemente, entonces, los vientos de doctrina están fuertes. Realmente tenemos que estar alertas porque los vientos de doctrina soplan muy fuertemente y uno piensa, ¿cómo pueden engañar? ¿Cómo puedes negar a Dios Padre y a Dios y al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, y creer en un tercer Dios que nunca había aparecido hasta 1980 en la iglesia adventista? Entonces, en el mundo existe desde el concilio de Roma en el año 325, pero existe desde allá, pero no en la iglesia adventista. Esto es una doctrina nueva. Y el credo, también impuesto por esas fechas, el credo pone en el punto 3, 4 y 5 ese concepto trinitario de tres seres diferentes, no tres personas, como hemos hablado, sino tres seres diferentes, confundiendo personas con seres. Personalidad o representación es una cosa y un ser es otra cosa. Eso es lo que no comprenden en la explicación.
porque son movidos por vientos de doctrina y no entienden que están negando a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, Dios Padre, que son los que no podemos negarlos porque son los que nos han dado vida y le dan potestad a un nuevo ser. La Santa Biblia dice. Ahora me encontré gente que quiere saber de Dios, pero me dice, ¿cómo puedo saber de Dios y en qué me voy a basar en la Biblia? Primero explícame quién escribió la Biblia. Y pues hay un par de textos por ahí en la Biblia que dice que ninguna profecía ha venido por sí sola, sino que llegó por el Espíritu Santo a personas especiales que fueron dadas esta información. Pero muchas veces no convence a ellos. Pero realmente el que llega con incredulidad, el que no tiene el concepto real de que existe un Dios creador, el que se ha dejado llevar muy fácilmente por las fábulas, pero que la base de las profecías, la doctrina bíblica, el verdadero evangelio, la representación de nuestro Señor Jesús que vino y cambió la era antes de Él y después de Él, y que esta creación de la que estamos hablando, ¿cómo pudiera explicar un ecosistema tan magnífico como es el ecosistema que existe de los animales más grandes de la tierra, hablando de la tierra, no del mar, y luego que cada uno va sirviendo a un animal de otra categoría hasta llegar a los pequeños gusanos, y que nada fue hecho en vano. Todos los animalitos tienen una función, es un ecosistema muy bien hecho. ¿Cómo puede una explosión haber hecho un ecosistema? O sea, se dejan llevar por una información vana, pero ponen en tela de juicio los textos de la Santa Biblia cuando, ¿cómo puedes tú entender la Biblia? Pues tienes que leerla. Y aquí viene el gran detalle. Cuando te acercas a la Biblia y buscas verdaderamente a Dios es cuando se abre la puerta. Cuando tú estás escrutando nada más, escudriñando solamente para ver los errores, para ver cómo derrumbarlo, para ver cómo lo haces a un lado, lógicamente no vas a encontrar ningún entendimiento. Es importante querer buscar la verdad, querer buscar a Dios y tratar de aprender el Evangelio con lo que ya se sabe, entender las palabras claves como son los vientos, que representan guerras, las aguas, que representan naciones de diferente lengua, como son las bestias, que representan naciones o reinos de gran poder, como son la mujer, que representa la iglesia, que respeta la ley de Dios, la ramera, que es la iglesia que ha adulterado los mandamientos de Dios, el esposo, que es Cristo, y, y toda una serie de palabras que no son tan extensas, cuando ya se tiene estas palabras y empieza uno a leer, la Biblia es un gran centro de verdadera ciencia que te hace entender todo lo que la ciencia del hombre trata de explicar. Pero si se acercan con incredulidad, pues lógicamente no van a encontrar una respuesta. Dice, la Santa Biblia está destinada a ser una guía a todos aquellos que deseen conocer la voluntad de su Creador. Dice, entonces Jesús les dijo, erráis porque no conocen las Escrituras ni la ley de Dios. Entonces ellos fallan, erran, porque no conocen las Escrituras ni la ley de Dios. Todo está escrito en la Biblia, las leyes de salud, las bases del Evangelio, la historia de la humanidad, la historia de Satanás, los tiempos que están por venir, los eventos que están por suceder, la marca de la bestia, la imagen de la bestia que está prácticamente consolidada. No ven venir las cosas, aunque quieran. Si su mente está nublada con una duda, pues lógicamente esa duda los va a llevar a perdición, porque Satanás aprovecha esas dudas y los va a nublar el pensamiento, les va a nublar el entendimiento, y pues no hay manera que Dios los pueda ayudar, porque ellos no ponen una verdadera devoción y ganas de saber que existe un creador, un ser supremo, creador del
de los cielos, de la tierra, de los mares, de las fuentes de las aguas y todos los seres vivos que aquí habitamos. No pueden en su mente corta, no pueden creer la gran infinidad de cosas, la gran magnitud de nuestro Creador y el gran amor que le ha tenido a este pueblo caído, esta raza caída, poniendo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna y entienda que todos estos eventos con profecías primero, hoy con eventos, están alertándonos la parte final y los eventos que vemos en la tierra, pues no dicen otra cosa más que lo que está por suceder. Realmente está ante nuestros ojos y pues son temas de tratar de explicarlos para complementar lo que ellos quieren. Ellos los han resumido en una Agenda 2030 que todos los redes, los ateos, los incrédulos vienen manifestando, tratando de exponer que viene un nuevo orden mundial, que viene un gran reseteo, que viene un control absoluto al perder la moneda física, que viene un control absoluto de tus palabras. Yo creo que es muy corto el tiempo que tenemos de estar hablando en estas plataformas. Yo creo que las restricciones de la libertad de religión pronto nos alcanzarán. México, en particular, ha sido uno de los pueblos que ha gozado de más libertad que muchos pueblos. Muchos pueblos se liberaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial y nosotros empezó nuestra liberación después de la Guerra Cristera en 1929, donde se abrieron las universidades y empezó a crecer, dar oportunidad a que el que no era de linaje pudiera prepararse, pudiera comerciar, y fue lento, efectivamente, hubo guerras, hubo disturbios, hubo abusos que se fueron limpiando hasta después de de la Segunda Guerra Mundial, y fue cuando tomó más fuerza. Pero tuvimos cierta libertad, un poquito más que los demás, y hoy día gozamos de una libertad religiosa todavía, a pesar de las restricciones que conocemos, que en muchos pueblos son apedreados, son expulsados. Los que vivimos en ciudades más grandes, o viven en ciudades más grandes, más bien, son los que tienen todavía esta libertad de hablar de Dios. Pero pronto, yo creo que muy, muy pronto, estos grupos se van a tener que disolver y cada quien tendrá que correr con su conocimiento y su devoción a Dios a luchar por sí mismo y por su familia, porque el tiempo está encima, el tiempo se vino encima. Yo creo que tenemos un tiempo corto. Yo doy gracias a Dios porque los siguientes temas vienen a hablar de qué tenemos que hacer con nuestras casas, qué tenemos que hacer con nuestra herencia, nuestros hijos. Y me sorprendió mucho, les adelanto algo. Dice que no puedes dejarle tu herencia a tu hijo que no lo merece. Entonces, esto puede suceder que estemos dándole impulso al que no quiere obedecer a Dios, aunque sea de nuestra familia, y podemos descuidar la obra. Estos libros son aprovechados. Estos temas vienen en un libro que se llama Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Lógicamente son compilados, son manipulados para que tú dones tu casa a la iglesia, y la cosa no es así. La cosa no es así. Son manipulados, pero hay que tomar lo bueno de lo que ahí está diciendo y es lo que tenemos que comprender. Sí hay una gran obra que hacer, sí hay un tema trascendental detrás de qué tenemos que hacer los que Dios nos dio la facultad de administrar muchos bienes o algunos bienes que Dios nos ha dado de nuestras propiedades. Es una facultad que Dios nos dio y nosotros tenemos que responder con esos talentos. ¿Qué hicimos? ¿Qué pudimos hacer? ¿Y qué estamos haciendo? Y más con la alerta, con el alarma encendida de que el tiempo está encima y se nos ha avisado que pronto será una gran carga nuestras propiedades y no podemos deshacernos de ellas, no podremos deshacernos de ellas. Entonces, tenemos que preocuparnos en qué tenemos que hacer, cómo avanzar la obra y cómo prepararnos, porque ellos están haciendo su Agenda 2030, su gran reseteo mundial, su gran desaparición de la moneda. Ellos trabajan fuertemente. Los hijos del diablo actúan fuertemente, los hijos de Dios estamos pasivamente. Entonces, los temas creo que se van a poner muy buenos y pues ya les dije de dónde los
voy a sacar. Pueden buscar el libro y ahí están los grandes temas. Ya entraremos en materia. Entonces, volviendo a la Santa Biblia, pues muchas desvirtúan quien la escribió, que hubo 40 hombres que a través de todas las eras lo escribieron, pero nadie cae en cuenta que ellos no se contradijeron jamás. Las contradicciones que argumentan ellos son por los libros apócrifos que además cínicamente aceptan que son falsos y cínicamente te ponen la fecha en cuando los introdujeron. 1546 en el Concilio de Trento. Entonces, son libros falsos que hacen creer que la Biblia se contradice, pero son falsos, están publicados, están como el trinitarismo con Mateo 28:19 y 1 de Juan 5:7. Sabemos que fueron introducidos y ni así se convencen. O sea, cuando la mente está entenebrecida, no hay manera de que lo saques del error, porque su mente está entorpecida. Realmente, como si te están diciendo que son falsos, ¿en qué momento tú dices que esos no son falsos? Roma los publica, sí, los introdujimos nosotros. Sí, estos son errores que se han introducido a través del tiempo y dice, sí, nosotros somos los creadores de la imposición del domingo, nosotros porque la Santa Iglesia tiene la potestad del Papa de cambiar las leyes de Dios. Para eso fue puesto aquí en la tierra y te lo dice. Y te dice que él puso el trinitarismo. Y además, eres hereje si no crees en el trinitarismo y por eso la Iglesia Adventista en el 57 tuvo que aceptar ser trinitaria y ratificada en el 80 porque hubo, lógicamente, gran controversia y disrupción de muchos integrantes que sí sabían la verdad. Entonces, nada está oculto, simplemente hay que buscar el discernimiento que puede darnos Dios a través de nuestra lectura, nuestra obediencia, nuestra comunión con Dios a través de la oración. Pero sí veo que los vientos de doctrina están, como se había anunciado, muy fuertes. Dice Apocalipsis 19:10, dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el gran testimonio, estos son, ¿cómo puede sustentar la credibilidad de la Biblia? Bueno, las profecías fueron exactas, los eventos que están sucediendo fueron exactos. El engaño que existe en las iglesias no es otro más que no quieren la ley de Dios y no quieren el santo sábado. Son los peores enemigos de Cristo. Es un cristiano evangélico que dice creer en Dios, pero que anda pregonando no respete su ley, no respete su santo sábado porque tú ni puedes, Dios hizo la obra por ti, no tienes necesidad, cuando sabemos que esa es la gran controversia. No puede, el mismo católico, tú dile esto que el cristiano piensa y frunce el ceño, dice, ¿cómo puede creer eso un cristiano? Dile a un católico, el cristiano, los evangélicos creen que pueden ir al cielo solo por creer y que no es necesario guardar la ley porque ya no están bajo la ley, están bajo la gracia, que es un don inmerecido que Dios les regaló. Entonces, solo por creer se van al cielo sin guardar la ley, es decir, inconscientemente, aunque cuando los haces conscientes dicen que no. Ellos dicen, puedes adulterar, puedes matar, puedes robar, porque esa es la ley. No, eso no debes de hacerlo. Bueno, me estás diciendo que ya no estamos bajo la ley. Pero cuando se toca el punto del sello de Dios, que es el Santo Sábado, dice que eso sí no está vigente. Entonces, él mismo tiene una confusión muy fuerte que uno los tiene que ver como niños confundidos, porque no puedes alegar con él y decirle que cómo es posible que no comprenda. Tenemos que saber que su mente está entenebrecida, que no va a ser fácil sacarlo del error. Mientras, entre más metido esté en sus iglesias, en sus congregaciones, pues más difícil son sacarlo. Pasa lo mismo con el adventista. Nosotros nos admiramos del católico que ve imágenes y cuando está prohibido, y además muchos católicos lo saben que no debe ser. Y cuando les lees los textos, muchos sí se les ve la admiración en su cara de que eso es incorrecto, pero no lo van a dejar de hacer. Más bien se va a alejar de ti. ¿Y qué pasa con el adventista? Que le dices que la corporación no es la iglesia, que tiene que estar preocupado de estar en los libros del cielo y no en los libros de una corporación que además se distorsionó y que se hizo ecuménica y que ya trajo nuevas doctrinas y que pronto seguramente borrará
honrará el santo sábado para poder ser aceptado y no sea llamado hereje. Entonces, ¿cómo le haces saber a este adventista que no puede estar, que es un pecado ir a escuchar el error, como lo dice Elena White en Primeros Escritos? Entonces, ese pecado ese error, esa pérdida de tiempo, esa distorsión del evangelio, ir a escuchar entretenedores que solamente van a hacerte reír y entretenerte y hacerte sentir en un club social, y que mediante un cántico a Dios y una oración ya sentiste que alabaste a Dios, y que no estás estudiando ni entendiendo las profecías de alarma de Mateo 24, de Lucas 21, de Marcos 7. No están entendiendo el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, el anuncio del poderío de los Estados Unidos como la bestia que tiene cuernos de cordero y habla como dragón y que va a imponer la marca y que nosotros debemos estar alertas. Todo esto se lo está perdiendo por ir a escuchar el error, teniéndolo ahí con las 40 madrugadas y trayéndolo con donando su dinero y llevando el dinero y aportando sus bienes a una iglesia que realmente son los que van a perseguir al pueblo de Dios. Son ellos, finalmente, es el falso profeta, estas nuevas religiones. Por eso se está viendo en los Estados Unidos que no le dio a la Iglesia Católica la oficina de la doctrina de la fe, se la dio a las iglesias protestantes que son el falso profeta que están ahí, que es ese protestantismo apóstata, que son los que van a tomar la batuta en las nuevas persecuciones. Esto es muy triste. ¿Y quiénes son esos protestantismo apóstata? Pues los ecuménicos, donde pertenece la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues es muy triste verle la mente entenebrecida por seguir hombres antes que a Cristo. Entonces, este es el grave error de este pueblo, que se va a perder nuevamente porque nos faltó conocimiento y no estamos siguiendo las pisadas de cómo nos dio un sistema de actuar, un cronograma donde están los eventos perfectamente descritos, como hablamos en Mateo 24. ¿Cuál es la sucesión de los eventos? Viene ahí perfectamente. Dice más, Mateo 26, mas todo esto sucede para que se cumpla los escritos de los profetas. Entonces, Cristo les anunciaba que él sería llevado preso y que sería golpeado, crucificado y muerto, y esto no decía por espantarlos, más bien él los decía para que se cumpla los escritos de los profetas. Aquí dice Lucas 24, les declaraba en todos los escritos lo que de él se decía, porque aquí se estaba escribiendo, cuando fueron por él, fueron los soldados por él, y entonces Pedro le corta la oreja, y dice, no, dice, es necesario que esto suceda para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces estos eventos, anunciando en todo momento, reiterando que el cumplimiento de las profecías son perfectos, son exactos. Y a nosotros no somos la excepción. Estamos esperando la marca de la bestia, estamos esperando que se haga la imagen de la bestia, donde ya nadie se pueda comprar y vender, y bueno, pues eso ya viene pronto. La digitalización del dinero, pues bueno, cuando tú estés digitalizado y todo tu dinero, como ya está sucediendo, lo tienes en el banco y no vamos a poder pagar hoy día las casetas, muchas ya no puedes pagarla en efectivo. Hay una caseta por cinco pases, solamente con la llave, un prepago, y entonces pronto ya no podrás cruzar. Y se irán cerrando los caminos para que nosotros podamos salir de la ciudad, y cuando ellos corten tu comunicación porque no puedas comprar ni vender, ni siquiera podremos salir. Por eso es que no podemos esperar la imposición del domingo, porque esto va avanzando muy a pasos agigantados. Muy pronto, en la mera imposición de la ley, la veo muy difícil que podamos salir. Así es que esto debe suceder antes de que nos cierren las puertas. La Santa Biblia como medio de salvación.
Entonces dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, todos estos textos son acerca de por qué la Santa Biblia es una guía a todos aquellos que deseen conocer la voluntad de su Creador. Entonces, no sé qué nos pase lo que les contestó, erráis porque no conoce las Escrituras ni la ley de Dios. Entonces, cuando les dijo aquí va en función lo que ellos decían, que ya nada más les dejaba 2 mandamientos. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se quedan, porque ya nada más dejó 2 mandamientos, ya no dejó más. Yo amo a mi prójimo, ni le hago daño. Y yo amo a mi Dios, yo lo respeto. Eso no es así. Son primera tabla con los 4 mandamientos, segunda tabla con los 6 mandamientos al prójimo, y de aquí depende, como dice este mismo capítulo 22, toda la ley. De aquí depende toda la ley. Perdón, y ahí dice, erráis porque no conoces las Escrituras ni la ley de Dios. Y entonces, como medio de salvación, pues nos ha dejado la Biblia. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, como viene en Apocalipsis 19. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En 2 Timoteo 3, 15 al 16, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Y 2 de Pedro 1:21, que toda la profecía no fue traída por voluntad humana, sino más bien fue hecha por estímulo por el Espíritu Santo, que fue traída a los profetas. Entonces, esta profecía no es por voluntad humana, los escritos de estos apóstoles no fue por voluntad de ellos, fue inspirada precisamente por Dios a través de su Espíritu Santo. Hay un testimonio muy fuerte que para el incrédulo, pues lógicamente le puedes dar 20 textos, 30 textos, no lo va a comprender. Le puedes dar profecías, el cumplimiento de las profecías que ya las hemos leído tantas, hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, esas guerras que se sucedieron allá en los primeros siglos, después de Cristo, del año 500 al 1798 hasta 1844, todas estas profecías, estas guerras que se sucedieron en el Oriente Medio y en Europa, pues muchas veces no bastan o no tienen el oído para escucharlo. Nosotros tenemos un privilegio que sí las conocemos, sí las hemos estudiado sábado tras sábado, no podemos nosotros dudar, porque además dice que muchos de los que estamos en estos grupos, muchos apostatarán de la fe por haber perdido familiares, por haber perdido el acceso a los alimentos, porque no nos permitan comprar ni vender. Todo el mundo viene y los pretextos son los más infantiles. Me tocó un joven que quería saber de Dios, pero él decía que cómo podía haber un Dios y si alguien se le cortaba el brazo, ¿por qué no hacía que se le creciera su brazo, no? ¿Cómo puedes creer en un Dios que no te da ese beneficio? Yo le contesté, bueno, pues si la gente reclama un beneficio, pues para reclamar tienes que tener un cumplimiento, una obediencia. Y si tú no estás obedeciendo las leyes de Dios, que conozcas o debas de conocer, porque se te está diciendo que debas conocer, entonces, si tú no estás cumpliendo, ¿cómo puedes tú pedir? Puedes mover montañas, dice Dios. Si puedes mover montañas, si con fe lo hiciéramos. El propio Pedro se hundió cuando caminó sobre el mar porque perdió de vista a Cristo, teniéndolo enfrente. Volteó a ver a sus compañeros. Entonces es un tema de entendimiento. Esto es obra de la falta del cumplimiento de la ley de Dios, es el pecado en la que nos hemos sumido y creemos ser merecedores de la bondad de nuestro Dios sin nosotros poner nada para cumplir. Eso es lo que piensa la gente y se da una explicación, pues, muy personal para poder desviar la atención a Dios. ¿Cómo estudiar la Biblia? Siempre que uno se da el estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad susceptible,
de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. Entonces, ¿aquí qué te está invitando? Una humildad susceptible de aprender. 2, un espíritu de oración. Realmente una búsqueda profunda de nuestro Creador. Eso es lo que se requiere. Si uno va con dudas, pues lógicamente encontraremos palabras que no vamos a entender. Aún los pasajes más claros, los pasajes más sencillos que muestren que Cristo inspiró por medio de su espíritu a los profetas y que las profecías se cumplieron y que los eventos se están cumpliendo frente a nosotros, no lo va a entender porque su mente no está abierta, no está con humildad, con susceptible de recibir enseñanza, susceptible de obtener un nuevo aprendizaje más profundo. La Biblia es clara para todos los que estudian con espíritu de oración. Entonces, una manera es entender muchos de mis pacientes incrédulos que salvaron la vida, jóvenes que andar en moto se rompieron el cráneo y que salvaron la vida porque los operamos. Ellos, sus madres les dicen, aunque son católicas, gracias a Dios encontramos este hombre. Y digo, y qué bueno que así lo reconocen porque mi función es, después de haber ayudado, de haber colaborado, es darles el evangelio y esta es la palabra. Al principio se enojan. Conforme les vas dando con amor el mensaje, sus caras cambian. El joven, justo ayer, la cara de su ateísmo se transformó en cosas buenas y le regalé el camino a Cristo y le dije que él tenía una función, que por eso estaba aquí. Y muchos lo aceptan. Algunos solo es transitorio, pero sí le tenemos que transmitir por qué Dios les perdonó esta oportunidad. Entonces, error es querer suplantar la Biblia con especulaciones humanas. Entonces dice, bueno, dice uno de los ateos, antier, dice, ok, entonces ya sabemos que existe Dios, ya sabemos que existe el diablo, pero eso es solamente para una mecánica mental, ¿verdad? Digo, no, después de toda explicación de 2 horas, un resumen de ese tipo sí da tristeza. Es el mismo que decía que por qué no le crecía la mano al cojo o la pierna, porque si Dios existiera, ¿no? Entonces dice que solamente era una cuestión de semántica mental para organización de ideas, entender lo bueno, lo moral y lo malo, lo inmoral, eso era su resumen. Pero bueno, cuando la mente no está dispuesta con humildad a recibir un aprendizaje o una enseñanza, pues los pasajes más claros no quedarán en su mente porque son desviados sus pensamientos. Dice, error es querer probar la palabra de Dios en relación a la falsamente llamada ciencia. Entonces vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 6. Dice así, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén, dice. Entonces, evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, quieren tratar de describir las cosas de Dios a través de la ciencia y no al revés. Entonces, este es un grave error y caer en esas vanas pláticas, pues finalmente, pues no hay manera de convencer a nadie que su mente está bloqueada. Dudar del Antiguo o del Nuevo Testamento, como lo hacen muchas iglesias, muchas creen solo en el Nuevo Testamento, el Antiguo quedó vetado cuando les dices que no vienen los 10 mandamientos abiertamente en el Nuevo Testamento, cuando les dices que no puedes entender Apocalipsis sin Daniel, sin Jeremías, sin Isaías, pues ellos no creen, pero si ellos creen realmente que quedó abolido y que solamente pueden creer en el Nuevo Testamento, dice, el paso que sigue es dudar de Dios mismo, atrayendo poder infinito a la naturaleza. Finalmente se hacen incrédulos,
se alejan de la fe y se convierten en agentes de Satanás. Errores del incrédulo. Quieren ser más sabios que Dios, como el ateo. El ateo, uno de los principios que yo he resumido es, ellos tienen que creer que son genios. El 90% de la población que cree en Dios, ya sea cristiano, católico o alguna otra religión, son tontos, pero el ateo es un sabio, es un genio. Entonces, todos son tontos. Les digo, ¿por qué la mayoría es tonta? Si están ahí porque se les han hecho milagros, los católicos se van de rodillas, se dan golpes en la espalda, se laceran la piel, hacen mandas y hacen promesas a su Dios, no precisamente a Cristo, ¿verdad? Entonces ¿por qué? Porque les hacen milagros, si no, no estuvieran ahí haciendo tal o cual cosa. Y entonces les aclaro firmemente que Dios hace milagros, pero Satanás también hace milagros. Más bien preocúpate a quién le hiciste la petición, quién te hizo el milagro, porque pues el otro también hace milagros y por eso están ahí, porque sí les ha hecho milagros. Y tú no puedes ser más listo que ellos, porque ese 90% tiene un fundamento y el ateo no tiene un fundamento, realmente es un agnosticismo, que él cree lo que él quiere creer, bajo una doctrina implantada en su juventud y a través de su vida, y eso es lo que él cree, es lo que su pensamiento y su juicio le da, pero él no entiende que su mente ha sido manipulada a través de toda su historia, de toda su vida personal, ha sido manipulada y él cree lo que él cree por su propio juicio. Entonces quieren ser más sabios que Dios. Y Dios dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, no somos iguales. Dios es más poderoso, Dios es más sabio, Dios es eterno, Dios no está con relación con el tiempo porque Él tiene la eternidad, Él ha estado en toda la eternidad, entonces Él no se rige por un tiempo, Él es más poderoso y el hombre quiere ser más sabio que Dios. Así como dice Cristo, como dice Dios, ¿con quién me quieres comparar? Cuando siembras un árbol, te da sombra, lo cortas, te haces una casa, con lo que te sobra calientas tu alimento y con el pedazo que te sobra te haces un santo. ¿Con quién me quieres comparar? Entonces, la distorsión de las mentes en el incrédulo y en el sesgado en otra creencia vana, pues bueno, son desviados porque no entienden la gran sabiduría que Dios le da. La liberalidad ciega a los hombres. Dicen ellos, no guardes la ley de Dios, sé libre. No te preocupes mañana, será un día mejor. Busquemos el bien común, vive el día como si fuera el último de tu vida. Libérate, regálatelo, dátelo, te lo mereces. Esas son las palabras que ellos usan habitualmente y que piensan que esta vida, como le dicen, yo creo en el Dios de Einstein, y Einstein responde, yo creo en el Dios de Spinoza. ¿Y quién es ese ser Spinoza? Einstein vivió ahí en la Segunda Guerra Mundial, 1930-40, y Spinoza ahí por el siglo XVI, siglo XV, fue un filósofo que él creía que él vino a esta tierra a disfrutar, se hace pasar como si la naturaleza fuera un dios y la naturaleza te regala todo el sol, el aire libre, los caminos libres, la vegetación, tus privilegios que tú puedes darte y regalarte, veniste a disfrutar, a eso te puse ahí, dice la madre naturaleza, como si la naturaleza fuera un dios, como le han creído ser la Pachamama, la madre tierra, la diosa de la muerte y de las serpientes, las vírgenes que han creado en su imaginación. Eso creen, finalmente eso imbuye las mentes del incrédulo en su profundidad, toda esa doctrina plantada a través de toda la historia de su vida, pues le viene a dar un juicio que los hace agnósticos, creen lo que él quiere creer, sin hacer caso a la verdadera doctrina, al verdadero evangelio. Y entonces desvían sus mentes. Por eso es importante que no podemos estar con un pie en la cuerda y otro resbalándose.
porque el que se está resbalando va a hacer que te caigas. Es importante tener pie firme que esto no es así, que Dios no nos trajo aquí a ser felices, Dios nos trajo a trabajar, a buscar ser sus hijos, a ser siervos de Dios, a abstenernos de hacer el mal, a abstenernos de inmiscuirnos con la mundanalidad. Eso es lo que Dios nos trajo. Y eso nos va a dar alegría, nos va a dar paz, nos va a dar felicidad. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, todos estos pasajes hermosos de la paz que Dios nos puede dar, da alegría, da bienestar, te hace sentir pleno y no esa plenitud falsa del vive feliz, el que te trajeron aquí para disfrutar de todo lo que tú dispongas a hacer. Esto es un verdadero engaño amable a la mente que atrae, pero que como son dichos por filósofos, con verdadera representación cinematográfica, con tantas bondades, pues esto hace que los que estamos en una cuerda y un pie resbalándose nos podamos caer. Y todos estamos en esa cuerda, todos, porque es muy fácil movernos por vientos de doctrina o por problemas que se nos envíe, que Dios nos mande algún momento de prueba, como se lo mandó a Job, y entonces nosotros reneguemos y Satanás aproveche para desviarnos. Muchos están indignados con Dios porque perdieron un familiar, porque se volvieron enemigos de Dios, porque piensan que Dios les hizo un daño, cuando el daño normalmente lo buscamos nosotros mismos o nuestros familiares. Eso es lo que no se comprende. Dios no es un Dios que viene a hacer ahorita, a imponerte un castigo. Realmente el castigo consiste en que Dios se aleja de uno y pronto viene un juicio y ahí vendrá un castigo. Ahorita nosotros estamos fraguando nuestro propio destino y las cosas que nos suceden. Seguramente habrá que preguntarnos qué cosas estamos haciendo bien para fomentarlas y qué estamos haciendo mal para quitarlas. Errores del que solo es miembro de iglesia. Dice, conforme consiguen suplantar la Biblia por especulaciones humanas, la ley de Dios va quedando a un lado y las iglesias caen en esclavitud. Entonces, eres esclavo de quien obedeces. Entonces, tú decides de quién quieres ser esclavo, a quién pretendes obedecer. A Dios para justicia o al diablo para el error. Entonces, nosotros tenemos que escoger a quién queremos obedecer. Si los que no quieren aceptar la Biblia en su totalidad, se crean fábulas agradables que tranquilicen sus conciencias. Son sabios en su propia opinión. Entonces, crean fábulas agradables que tranquilizan la conciencia. Esto es una imaginación, esto es una mera moralidad, esto es una representación impersonal. Realmente es el sesgo de los valores y los antivalores. Entonces, esto la filosofía lo trastorna. Y cuando tú te metes a la cuestión de los valores y los antivalores, ayer platicaba con una maestra de pueblo que hablaba que su doctrina estaba basada más bien en los valores. Le digo, no, la tienes que basar en los mandamientos de Dios dirigidos al prójimo. Y de ahí puedes derivar esos valores, pero no al revés, le digo. Y cuesta trabajo, pues, porque al principio tenía cara de enojo, pero después comprendió que el objetivo no era estar en contra de ella, sino aclararle las cosas. La gente se calma cuando les dices que yo no me congrego en una religión corporativa, simplemente nos congregamos los que queremos servir a nuestro Dios y ya cambian un tanto porque, como les digo, no te estoy invitando a una nueva religión, te estoy invitando a que conozcas de Dios y obedezcas su ley. Eso es lo que es la invitación. Y ya cada quien sabe porque ellos presumen tener mucha sabiduría, principalmente los que tienen formación, aunque seas del pueblo más lejano, ellos tienen una formación y sí la tienen, pero eso puede sesgar las mentes queriendo ser sabio en nuestra propia creencia, en nuestra propia doctrina. Dice, los que no quieren, son sabios en su propia opinión. Los que descuidan la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, escucha esto,
para procurar su comodidad y conveniencia a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, porque si no estás de acuerdo con el mundo, entonces eres raro, eres extraño, eres extremista, eres fanático. Serán abandonados en su propia suerte y aceptarán herejías que considerarán como verdad religiosa y así se van llenando de errores. Entonces, Dios introduce en los que no han querido aceptar la sana doctrina, Dios introduce un poder engañoso para que no crean la verdad. Y pues vale la pena leer este versículo, ya lo hemos leído, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Uno se da un pretexto para desvirtuar tal o cual texto y creer que esto es una especulación, que es una forma de moralidad, pero no una forma personal de que Dios existe y que una forma personal de que Satán también existe. Entonces, estos que con todo engaño para los que se pierden por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y entonces Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean su propia mentira. Errores del incrédulo. Negar la divinidad de Cristo. Es fuerte este tema. ¿Y quién? Pues los testigos de Jehová y muchos ateos. Esta divinidad de Cristo no la quieren reconocer, que Jesús es Dios. Y finalmente no usó su divinidad mientras estuvo en la tierra, pero vino como el Redentor, como nuestro Señor Jesucristo, como el Cristo, realmente para hacer la obra de la redención. Y hay quien va a negar también la obra de la redención. Entonces esto viene en 1 Corintios 2:14. Y esto es para qué, porque la revelación viene que muchas cosas se disciernen en forma espiritual. Entonces tenemos que entender que todo este proyecto del plan de redención fue programado desde el cielo, fue hecho en un concilio con nuestro Dios Padre y con nuestro Señor Jesucristo para hacer ese plan de redención. Y la gente no quiere entender que ellos en el catolicismo ponen a un Dios crucificado, representan la crucifixión y muerte del Señor Jesús como alguien que perdió en la cruz, cuando Cristo triunfó en la cruz venciendo el pecado y demostrado que se puede vivir piamente. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, estos autoengaños son errores del incrédulo, no puede entender un plan de redención, aunque vea que la gran potencia de Cristo que cambió la era antes de él, después de él, hubo resurrección, hubo testigos como están descritos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, Pablo, todos ellos fueron testigos. Es ese Nuevo Testamento que atestigua y muchos eruditos saben que todo esto fue verdad, lo han querido esconder, lo han tratado de esconder como toda la verdad del Evangelio y pues nosotros sabemos que esto fue verdad y que ahí están los hechos. Dice, negar la existencia de Satanás. Ellos piensan que es impersonal. Las enseñanzas de que la segunda venida de Cristo es a la muerte de cada individuo. Entonces, cada quien tiene su vida, tu vida termina. Pronto vive la vida, porque ya pronto, el día que mueras, ya no tienes, ya no podrás disfrutar. Vive la vida mientras puedas. La oración no es tan necesaria, viola las leyes naturales. Entonces ellos mismos crean una imaginación, ellos creen que con biomagnetismo ellos pueden curar a distancia, ellos creen que con Reiki, con metafísica, pero sin embargo cuando les dices que te pongas en comunión con Dios mediante oración, eso viola las leyes naturales, están en todo momento poniendo argumentos
para poder destruir el verdadero evangelio. Dice, Dios es un Dios vengador, es un Dios castigador. Ya ves, se aprenden pasajes, van, los describen, muchos van a leer la Biblia solo para encontrar pasajes como atacar al cristiano. Y si uno no está alerta, uno tiene que estar alerta en esos pasajes porque tiene uno que tener una respuesta. ¿Por qué? Como hablando de las leyes de la esclavitud, ¿por qué sucedió? ¿Por qué pasó? Por hablando de Ananías y Zafira, ¿por qué fueron muertos en el momento? Bueno, hubo necesidad de representarlos para enseñanza de nosotros. Ese es el próximo tema. Un contrato con Dios. Él hizo un pacto con nosotros y nosotros tenemos un contrato con Él. Entonces, Ananías y Zafira hicieron, impulsados por el Espíritu Santo, una penitencia, un deseo, una donación, y después se arrepintieron. Engañaron a los hombres, pero ellos no entendieron que el pacto, el contrato, lo habían hecho con Dios. Y al haber fallado, hubo necesidad que murieran para conocimiento de las siguientes generaciones, que somos nosotros. Cuidado con prometer. No cumplas, no prometas lo que no puedes cumplir. No seas impulsado por un Espíritu Santo en un momento, cuando veas que todo el impulso y el ambiente se torna bonito porque estamos adorando a Dios y de momento quieras prometer aún en tu mente y a la mera hora no se cumpla. Grave problema el que se mete, el que lo hace. Dice, más te vale no haber prometido nada. Y si prometes, gran potestad tendrás en el cielo. Ahí sí, hay gran bendición, hay grandes puntos que puedes acumular por haber cumplido una promesa de este tipo. Ya hablaremos acerca de este tema, está hermoso. Otra desvirtuada de los incrédulos es de los engañadores, llevar las profecías al futuro o al pasado, como si esto ya sucedió o como esto está muy lejano todavía por suceder, aún viendo los eventos actuales y la transformación de la tierra y del ser humano. Creer en milagros del espiritismo disfrazados como ángel de luz o ciencia, y se les manifiesta y los hace creer y les hace curas, les hace cosas que ellos piden a través de una física cuántica, milagros, biomagnetismo. El engaño de ese gran engañador está en todo momento para hacer que se resbale el incrédulo y que si se estaba acercando todavía mucha más tarea tiene con el que estuvo cerca de Dios para se convierte en ese momento en un blanco, en un enemigo importante porque ya estuvo pisando el camino de Dios. Por eso es que también hay un tema donde dice, más te valía no haber conocido el evangelio porque Satanás está en contra y te puede atacar y destruir. El engañador al frente de los ejércitos de los incrédulos. Dice, la duda está de moda hoy y atrae a sus filas. Entonces, el ser ateo, realmente la gente lo cree virtuoso, ser ateo, como si fuera algo especial, como si él fuera más sabio que el resto y los demás son tontos, como dije al principio. La duda está de moda hoy y atrae a sus filas. Leen la Biblia solo para buscar errores. Esto pasó en el cielo. Satanás, al no ser aceptado en los concilios, porque él se argumentaba que Cristo era hijo también, que era un ser creado, él también, entonces ¿por qué él no entraba? Porque él era expulsado de los concilios y sin embargo tenía mucho más poder que los demás ángeles, tenía muchas más características, mucha más belleza, muchos más atributos, y él decía, ¿por qué él no merecía eso? Entonces él empezó a decir que eran engañados, que la ley de la libertad no era tanto de libertad, era más bien los tenía secuestrados, los tenía como en esclavitud, y que un ser tan puro, pues no tenía necesidad de tener una regla de ese tipo, que más bien era esclavitud. Y entonces empezó a buscar errores en el propio cielo, con la gran potencia mental que tienen los ángeles más que nosotros, pues fueron engañados. Nosotros, con nuestra pecaminosidad, hemos sido todavía un poco menor, fuimos hecho un poco menor que los ángeles, pero si tomamos en cuenta la deformidad de nuestro tamaño, de nuestro aspecto, de nuestra estatura y de nuestra mente a través de 6,000 años, seguramente
hemos ido todavía mucho, 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 mucho más abajo, muy menor que los ángeles, comparado con los primeros creados, con Adán, con Eva, con Abel, con Caín, con Set, con sus descendientes de ambos. Realmente esta creación de estos gigantes que existieron con una gran potencia mental, yo no me imagino qué cosas han de haber hecho en 1600 años con ese gran físico y ese gran poder mental, si hoy el humano, con toda la degradación, es capaz de hacer tantas cosas en los avances de la ciencia. Imagínate eso, en esos tiempos con esas grandes capacidades. Entonces, hoy día con nuestra degradación, pues lógicamente el engaño está más patente, es más fácil engañarnos, y lo hizo con los ángeles. Su grandeza de este ser del mal, pues nos puede arrastrar con mucha facilidad. Por eso es la invitación del principio. Tenemos que estar de la mano de Dios, la mano de Cristo, para que no seamos movidos, porque un momento del descuido y se borra la mente y te atrae la mundanalidad y te atrae las cosas, y la mente puede entenebrecerse y no aparecer cosas, nada en la mente, y cuando empiezas a acercarte de nuevo, ves cómo se vuelve a abrir el panorama y dices, qué peligro es el que tenemos. Por eso el tema, las acechanzas del enemigo. Tenemos que estar listos, porque el gran engañador está al frente de los ejércitos de los incrédulos y está con una gran tarea, que se fue a hacer guerra contra el remanente, y nosotros somos parte del remanente. No nos descuidemos, porque nos hemos convertido en doble enemistad con el enemigo por pertenecer o tratar de pertenecer a las filas de nuestro Creador. Esto es trascendental. Dice, hay gente que es enemiga de Dios, el incrédulo, lee la Biblia solo para buscar errores y tratar de atacar, y nosotros tenemos que estar listos. Cuando alguien nos haga una pregunta, no la consideremos vana. Tenemos que ir a buscar una respuesta adecuada, si no nosotros mismos buscar a alguien que nos pueda ayudar a contestar esas respuestas, no quedarnos para próximamente tener ahora sí una respuesta lista en cada una, ir llenando el acervo cultural de cada uno para este tipo de respuestas. No podemos quedarnos callados. La gente se vuelve incrédula para poder justificarse, que no tuvo buenas bases, no entendió completamente, y pues realmente creo que Dios nos va a calificar de acuerdo a la luz que tuvimos, y no podemos negarla ante Él. Leen textos bíblicos para aparentar sabiduría superior. Entonces, muchos aparentemente se introducen en nuestras filas, aparentan sabiduría superior porque saben 2 o 3 textos, hablan con bondad, con benevolencia, pero detrás tenemos los acusadores, detrás están también los engañadores. Y cuando ellos tienen dudas, creen virtuoso exponer lo que dudan. Entonces, cuidado, porque los vientos de doctrina y los engañadores y los acusadores y el propio enemigo está presente en todo momento. Romanos 11:33, cuán incomprensibles son los juicios, inescrutables sus caminos. Dice, ¿la incredulidad crece? Sí, se le estimula. Esto es importante, Romanos 11:33. Lo leo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces esa profundidad de la sabiduría son grandes, insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Entonces esto es la gente común, la gente incrédula, no puede comprender la gran potencia que tiene nuestro Dios, los incomprensibles de sus juicios y la inescrutabilidad de sus caminos. Solo con Cristo lo lograremos, dice. Debemos someternos a Dios como siervos de Dios,
Él nos revelará sus designios. Entonces, hay que someternos, hay que acudir con humildad en oración, abriendo nuestra mente con humildad para recibir la enseñanza, para recibir el conocimiento y poder tener el estímulo del Espíritu de Dios para ir a estudiar y entender las Escrituras. Es importante, como dice la Biblia, el que lea entienda, ir a revisar estos libros. Hay tanta profundidad, tanta lectura que tenemos enfrente que, como dije en algún momento, si no tenemos los libros, están en línea. No hay manera de no tenerlos. Busquemos cuál queremos leer, joyas de los testimonios, primeros escritos, los libros de Elena White, todos están a disposición. En vez de andarnos distrayendo en memes, en cosas que espantan, ya viene ahora sí la ley de Dios, ya la marca de la bestia, ya viene la ley dominica, sí, ya viene, ya sabemos. Entonces, pues no estemos con el engaño y el coco ya viene, entonces eso va a desensibilizar el juicio. Entonces eso va a hacer que lo tomemos con ligereza y que no, es como ahí viene el coco, y cuando realmente venga, ahí viene el coyote, no lo creamos. Entonces ya sabemos, viene próximo, sabemos que 2, 3 años ellos dijeron, y estemos a la expectativa, no hay fecha, hay eventos, y estemos a la expectativa, sin amarillismo, más bien ahondemos sobre los temas escritos para nosotros, que nos puede dar mucha más sabiduría. Dice, confiemos en aquel cuya mano es omnipotente y cuyo corazón rebosa de amor. La fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se le fomente. Esos temas son trascendentales. Dice, la fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se le fomente. Entonces, ¿cómo podemos escudriñar la fe? Bueno, vivamos en Cristo, vivamos piamente, obedezcamos, ahondemos en lectura, vayamos a oración para estar en comunión con Dios y pidamos la sabiduría y sobre todo no caer en tentación. Cristo es la verdad y la luz, y la luz verdades que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces Cristo es la verdad y es la luz y son las verdades que alumbra a todo hombre. El Espíritu de verdad ha sido enviado para guiar a los hombres en toda verdad. Entonces ese Espíritu de verdad dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el Espíritu de verdad, el cual, dice, el mundo no me puede recibir porque no me conoce, no le conoce, pero ustedes le conocen. Entonces, si nosotros sabemos quién es, pues es Cristo. Él está anunciándose, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, ellos no lo pueden recibir porque no le conocen, pero ustedes le conocen. El Espíritu de verdad ha sido enviado para guiar, dice, yo enviaré el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual, entonces, ese Espíritu de verdad, como dice, procede del Padre, y Dios dice en Colosenses 4:6, y en su momento yo enviaré el Espíritu de mi Hijo, el cual dice, Abba Padre. Entonces, este Espíritu está ampliamente descrito, que es el Espíritu de Dios, el cual es ese Espíritu de verdad y es el que nos alumbrará a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, roguemos porque realmente ese Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, que proviene del Padre, pues esté con nosotros y nos imbuya en nuestras mentes, en nuestros corazones, el deseo de estar en los caminos de Dios con verdadera fe, con verdadero trabajo, con verdadera obediencia y realmente en comunión con Dios para que no estemos libres de que el malo se pueda acercar a nosotros y entorpezca nuestros pensamientos y nos lleve al bloqueo de nuestras mentes, entenebrezca nuestros pensamientos y nos lleve a la incredulidad, habiendo conocido a Dios. Solo con Cristo lo lograremos. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces hay todo un llamado de que tenemos que buscarlo, tenemos que llamar y se nos va a abrir, pero si no tocamos, si no buscamos, pues no habrá manera de gozar de estas bendiciones. Dice, están sujetos a tentaciones y es la preparación que Dios permite para los que la superen y resistan.
Entonces, todo el mundo, como dije al principio, Satanás está alerta, está en las acechanzas del enemigo, sabe cuáles son nuestras debilidades. Ahí nos trata de tentar. Por eso es, como dije, busquemos no caer en tentación, busquemos mejor conocimiento para no estar expuestos. Y dice, estas cosas nos van a acercar más a Dios y va a hacer que podamos resistir al enemigo, porque el tiempo apremia y la batalla crece. Solo se superará con esfuerzo y con poder propio, sino por el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Este libro me trae muy buenos recuerdos, porque cuando yo leía Apocalipsis 11, que se hablaba de los 2 olivos, de mis 2 testigos, que los 2 candeleros, mis 2 testigos vestidos de silicio, pues Apocalipsis 11 no se puede entender sin Zacarías 4. Cuando puedan, léanlo, está bonita la descripción de los olivos, de los testigos, de mis 2 candeleros. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿eso ya no está vigente? Claro, hoy día Cristo viene por medio de su espíritu, Jehová de los ejércitos. No es otro, no es un tercer Dios, es el espíritu de Cristo. Este texto está trascendental. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia. Entonces aquí viene los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candeleros, ¿quiénes son? Y lo pueden leer en Zacarías 4. 1 Pedro 3, 12 al 13. ¿Quién podrá dañarte si sigues el bien? Balaam dijo: ¿cómo maldeciré a los que no ha maldecido Dios? Entonces no hay manera de que alguien nos pueda maldecir si estamos con Dios. No nos hace realmente inmunes cuando estamos sirviendo, obedeciendo, cumpliendo con todos los estatutos, decretos y mandamientos que Dios nos ha establecido, y lo sabemos. Son ese cambio de alimentación, esa obediencia a los mandamientos de Dios, esa comunión con Dios, esa transformación, un reavivamiento espiritual, esa reforma en nuestras vidas. Eso es, cuando nosotros nos esté yendo mal, tenemos que reconsiderar todas estas cosas. ¿Ha habido una verdadera reforma? ¿Ha habido un reavivamiento espiritual verdadero? ¿Ha habido una obediencia completa de lo que Dios nos está pidiendo? Dice Dios: sin mí nada podréis hacer. Entonces esta es la petición, el consejo. Dice: sean benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Solo con Cristo lo lograremos. Si permaneces en Jesús, puedes más que todas las huestes de las tinieblas. Ve nada más la trascendencia. Si permaneces en Jesús, puedes más que todas las huestes de las tinieblas. Eso suena increíble, pero es cierto. Solo puedes estar seguro si confías en Dios y sobre todo, y obedecemos. Y no como el evangélico, que cree en Dios, que tiene fe, pero no hay obediencia. Entonces, qué tristeza es para ese evangélico que incluso tiene un estímulo fuerte, una verdadera fe, un impulso hablando de Cristo, pero sin obediencia. El impulso, quién sabe de quién vendrá, porque no creo que de Cristo esté impulsado alguien que habla de Dios y que dice: no le obedezcas. No es necesario guardar su ley, ni puedes. Justo no hay ninguno solo, por eso hemos sido destituidos del reino de los cielos. No es necesario. Dios murió por ti, y eso es mentira. Dios murió por el obediente, por el que vaya a Cristo en obediencia y en arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero. Alguien que no ore no puede estar seguro un solo día a una sola hora. Repito, alguien que no ore no puede estar seguro un solo día y a una sola hora. Que tu despertar, que tu dormir, que tu salir, tu entrar, tu comer, tu trabajar, tu terminar e iniciar siempre sea
dedicado en una oración, aunque sea en tu mente. Es importante estar en continua comunión con Dios para poder recibir el Espíritu de Dios, estar en contacto con Él y realmente no ser tentados y ser llevados a la mundanalidad. Dice, pedir sabiduría y sobre todo pedir, no nos dejes caer en tentación. Nosotros tenemos que saber pedir sabiduría en todo momento. Nos hace mucha falta sabiduría. Tenemos que pedir, implorar a Dios esa sabiduría, que esa sabiduría es Cristo, como viene en Proverbios 8. Esa sabiduría que existe desde la eternidad, esa sabiduría que te puede imbuir con su espíritu para conocimiento, para entendimiento y sobre todo para no caer en tentación. Dice, el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración también es abominable ante Dios. ¿Cómo puede uno pedir sin obedecer? ¿Cómo puede uno apartar el oído de la ley de Dios y tratar de pensar que nosotros merecemos todo porque tenemos fe? Porque sabemos que hay un Dios bondadoso, un Dios de amor que ha prometido tantas cosas y que no te puede fallar aunque tú no obedezcas. Efectivamente, aún así Dios nos da cosas. Efectivamente, sí nos da sin merecer. Pero ¿qué bendiciones no podríamos adquirir si realmente vamos a obediencia? Esto es diferente. Es increíble cómo Dios nos perdona la vida. Es increíble cómo Dios nos da bendiciones, nos da privilegios, nos convierte en sus administradores en darnos bienes, en darnos dinero, en darnos poder. Muchas cosas nos da, pero Dios nos va a reclamar qué tan buenos administradores fuimos de esos talentos. Y no nos vaya a pasar como a los de los talentos, el que recibió 5, al que recibió 2 y al que recibió 1. El que recibió 1 no le fue nada bien porque lo enterró y así lo entregó, porque eres un Dios que reclamas lo que lo que no trabajaste. Así le dijo a Dios. Entonces, es necesario entender la gran magnitud, el gran compromiso, el gran contrato que tenemos con nuestro Dios, porque Él ha hecho un pacto con nosotros y nosotros tenemos un pacto con Él, porque al asumir el cristianismo hemos firmado un contrato con Él. Y si fallamos y desobedecemos, ahora nos hemos convertido en esclavos del mal y podemos caer en incredulidad porque el enemigo está en todo momento con sus acechanzas. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el verdadero arrepentimiento. El que realmente los confiesa, hay arrepentimiento y se aparta de hacer el mal nuevamente, ese es el verdadero arrepentimiento. Y entonces eso es guardar su ley, temer a Dios mediante sus mandamientos y reflejar ese gran carácter de benevolencia, de bondad que Dios nos da y que realmente se perciba que Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros verdaderamente se refleje que Cristo vive en nosotros, es cuando podremos tener una gran potestad con nuestro Dios, una mejor protección contra las acechanzas del enemigo. Pues es mi mensaje, hermanos. No hay más. Si alguien quiere comentar algo, podemos tratar de explicar lo que aquí hemos hablado. Pues como ven, es un tema trascendental. Lo pueden ampliar ustedes mismos. Está en el capítulo 33 del conflicto de los siglos. Y realmente son temas verdaderamente trascendentales. No hay tema en vano que se haya escrito en alguno de estos capítulos que tiene una gran potencia realmente, una gran profundidad, una gran, ¿cómo se llama? Nos está avisando que estemos alertas contra estos vientos de doctrina, contra estos engañadores, contra estos acusadores. Y pues nosotros no somos jueces, realmente solo estar alertas, apartarnos, alertar a los demás y no podemos enjuiciar a nadie de ellos, solamente tratar de amonestarlos
para que nosotros, para que todos los demás estén prevenidos acerca de estos vientos que traen la doctrina. ¿Algún comentario, hermanos? Aquí estamos.